Todos estamos familiarizados, ¿cierto?, con la historia de La Llorona. Mi generación y generaciones pasadas éramos asustados con este personaje cuando no nos queríamos ir a dormir o cuando estábamos siendo desobedientes a nuestros padres. Y para los que no están familiarizados con este personaje de La Llorona, la historia de La Llorona es aquella de un alma en pena, el alma de una mujer que ahogó a sus hijos. Y como consecuencia rondaba por todos lados en búsqueda de ellos, lamentando su muerte y haciendo esta declaración: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y aquellos que sabemos la historia de La Llorona, de esta leyenda urbana, nos daba miedo, ¿cierto?, la idea de encontrarnos con La Llorona. No solo porque nos decían que nos iba a llevar si nos encontraba, sino que también porque nos daba miedo la simple idea de encontrarnos con una persona que se estaba lamentando con tanto dolor, con tanto sufrimiento por la muerte de sus hijos. Que lo único que salía de su boca era precisamente esa frase: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Iglesia, en el texto de Amós que vamos a ver esta mañana, vamos a ver dos lamentos de angustia y de dolor que no vienen de la boca de La Llorona, sino de la boca del profeta Amós, inspirado por Dios. Dos lamentos fúnebres en contra de Israel, porque Dios, al igual que La Llorona, hizo con sus hijos que padecieran muerte sobre Israel. Pero contrario a la historia de La Llorona, Dios traería juicio justo sobre Israel por causa de su pecado. Juicio divino por la adoración y prosperidad falsas y carentes de justicia, como dice el título de mi sermón. Juicio divino por la adoración y prosperidad falsas y carentes de justicia. Iglesia, en nuestro texto de Amós esta mañana, Dios se lamenta de la misma forma que se lamenta uno por sus muertos. Porque hay un sentido en el que ya está viendo a Israel con esos ojos, con ojos de muertos, con una certeza de esta muerte que les avecina por haber desechado a Dios de sus vidas. Y por haberlo reemplazado con ideas y ritos falsos que les engañaban de pensar que estaban bien con Dios. En el lamento 1 de nuestro texto lo vamos a poder encontrar en versículos 18 al 27 del capítulo 5. El segundo lamento en el siguiente capítulo, versículos 1 al 14. Así que vamos a ver el primero de ellos, iglesia. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leer los primeros versículos 18 al 20 del capítulo 5 de Amós. Dice: ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Qué importante, ¿cierto? Qué importante tener una teología sana. Cuando mi teología está mal, normalmente las aplicaciones que yo haga de mi mala interpretación del texto también van a estar mal. Muchas aplicaciones de vida van a estar mal, van a estar erradas. ¿Por qué? Porque mi teología está mal. Eso es lo que trae las consecuencias de una mala aplicación de vida. Y que lejos de recibir una bendición, de lo que se supone tendría que entregar una bendición, entrega una maldición a mi vida. Aquí, iglesia, en el texto podemos ver por qué la teología es importante. En Israel también tenía problemas de visión y de mala interpretación de su teología.
En versículo 18 lo vemos, le dice Dios, ay de los que ansían el día del Señor. Introduce este tema del día del Señor. Y hace alusión a unos que ansiaban ese día, refiriéndose al pueblo de Israel, en particular a la élite de Israel, los gobernantes, las autoridades. Les dice esto, ¿de qué os servirá el día del Señor? Como diciendo, ¿por qué se jactan tanto de ese día? ¿Por qué hacen tanta bulla de ese día? ¿Por qué piensan que es algo bueno para sus vidas? Les dice, no, no es nada bueno. Les dice, será tinieblas y no luz. Iglesia, tenemos que recordar esto, que para Israel el día del Señor era el día en que el Señor intervenía en medio de ellos, por ellos, representándolos a ellos, para pagar a sus enemigos, para derrotar a sus enemigos, para destruir a sus enemigos. Esa era la concepción, eso era lo que ellos tenían en su mente del día del Señor. Ellos decían, el día del Señor, sí, cuando Dios nos libera de nuestros enemigos, cuando Dios aplasta a los que nos quieren oprimir, a los que se quieren poner al tú por tú con nosotros. Eso pensaban ellos. Entonces se exaltaban con la idea de ese día. Pero Dios les dice, será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Iglesia les dice, no será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. Iglesia, no quiero poner otra ilustración aparte de la que ya está en la Biblia. Imagínate a esa persona que de veras está huyendo ahí en Palestina, cuando tal vez en ese entonces todavía había muchos leones en Palestina, y está siendo perseguida por un león que la quiere devorar. Y entonces corre de ese león y lejos de que las cosas se aligeren, lejos de que las cosas se calmen, lejos de que el correr le ayude a escapar el peligro, después se encuentra con un oso. Entonces, todos sabemos que los osos no son carnívoros, pero si te acercas a un oso que tiene alrededor a sus crías, cuidado con ese oso. Entonces, ya te imaginarás, no nada más tienes el peligro de un león, ahora tienes el peligro de un oso, y corres de los dos, te escapas de ellos como puedes, y llegas a casa con la respiración agitada, con el corazón palpitando a 1000 por hora, y te apoyas a la pared pensando que ya estás seguro y de repente te muerde una serpiente. Así les está diciendo Dios que es el día del Señor para ellos. No un día donde hay luz, no un día del cual jactarse, sino un día terrible. Un día de un lamento fúnebre por una falsa presunción. Una falsa presunción que vamos a ver más adelante. Pero ya desde ahorita empieza esa falta de presunción. Ellos presumen de una idea, de un día del Señor que es a su favor. Y Dios les está diciendo, no, no es a tu favor, es en tu contra. Así que cuidado con seguir llamando sobre tu vida el día del Señor. Presumen de que ese día no es en contra de ellos, sino en contra de sus enemigos. Como pasa seguido en muchos de nuestros días también. Muchos que piensan que están caminando con el Señor y que aún te los encuentras por ahí, dicen, no, yo creo que ya estamos en los últimos tiempos. Yo creo que ahora sí ya viene el Señor, ya viene la segunda venida de Cristo. Y lo dicen con una sonrisa en la boca y muchas de las veces son cristianos piadosos los que dicen eso, que caminan con Dios. Pero muchas de las veces no lo son. Son personas que presumen de que cuando venga ese día ellos serán arrebatados junto con el rebaño. Son personas que no viven una vida amorosa, no viven una vida piadosa, no viven una vida en sumisión a la palabra de Dios, no se congregan muchas de las veces, no se comprometen a una iglesia cristiana, o se congregan pero nada más van, se sientan y se van. Y son presunciosos, piensan que el hecho de tener un conocimiento intelectual ya los hace merecedores de que cuando llegue el día del Señor no va a ser un día oscuro, no va a ser un día malo para ellos.
pero viven en el engaño que vivía Israel. Porque lo mismo que pasa aquí en el texto, les está pasando a ellos en este momento. El Señor les está diciendo, ¿de qué te jactas de la segunda venida? Tú no quieres que venga Jesús en este momento. Mejor que no venga, te conviene. Porque si viniera, no va a ser un día sonriente para ti. Va a ser un día terrible, un día oscuro, donde habrá llanto, donde habrá lamento. Así que estos son presunciosos, igual que los de nuestro texto esta mañana. Estos que pensaban que el día del Señor era en particular para los enemigos de Dios, y en eso sí estaban en lo correcto, era para los enemigos de Dios, sin darse cuenta ellos mismos que ya se habían convertido en los enemigos de Dios. Vamos a continuar leyendo, iglesia, versículos 21 al 26. Dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas. Aunque me ofrezcáis holocausto y vuestra ofrenda de grano, no la aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. ¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Quillún, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Lo he dicho en un sermón alguna vez y me gustaría volverlo a repetir porque es muy adecuado este comentario al texto que acabamos de leer. Iglesia, los lugares donde ocurre la mayor concentración de idolatría y paganismo es dentro de las mismas iglesias, tristemente. Y esto ocurre porque la mayoría de los que supuestamente van a adorar a esos lugares, adoran a un Dios, pero a un Dios hecho a la medida de sus bolsillos. Y no se han sometido aún al Dios de la Biblia. Lo mismo vemos con Israel en nuestro texto. Hacían cosas que Dios les pidió, sí, en la ley de Moisés, pero no tenían a Dios en sus corazones. Hacían lo correcto, pero con la motivación incorrecta. De la misma forma que sigue pasando, iglesia, en nuestros días. Hacían las cosas que son fáciles y que se ven espirituales, pero no estaban dispuestos a morir a ellos mismos, a sus pasiones, a sus deseos que eran carnales. Pensaban que Dios sería complacido con todas esas cosas que hacían, pero les faltaba el ingrediente principal. El ingrediente principal que tenía que estar incluido en todas sus actividades religiosas. El juicio y la justicia. El hacer lo recto con un estándar de justicia divino. Con el estándar que Dios quiere ver reflejado en el carácter de los que le adoran. Cuando tenemos iglesia, nuestros servicios, actos que aparentemente son adoración, pero carecen del carácter de Dios, entonces nuestras actividades son mera religiosidad y por ende son vanas. Al igual que el Israel de amor, experimentaremos rechazo divino. ¿Por qué? Por falsa adoración, como dice el punto A bajo el primer punto de mi sermón. Si somos esos, experimentaremos rechazo divino por falsa adoración. Iglesia, yo sé que vas a estar escuchando muchas ilustraciones de la pandemia en mis sermones, pero es ahí donde estamos, ¿cierto? ¿Acaso quieres que cambie el contexto como si esto no fuera real? Iglesia, una pandemia es el mejor escenario para desenmascarar a las iglesias donde abunda la falsa adoración, ¿sabes? Es el mejor escenario. Iglesias que tenían un énfasis equivocado
y un concepto erróneo de lo que significa la adoración, que es la que agrada a los ojos de Dios. Existe ese peligro, iglesia, de que estemos haciendo cosas que Dios nos pidió, pero sin tener en cuenta el corazón de Dios, que quiere que reflejemos su carácter antes que cualquier rito religioso que se vea muy espiritual. Tristemente, iglesia, existen en nuestros días iglesias que, al igual que Israel, el Israel de los días de Amós, su énfasis es en los ritos religiosos y no en el carácter de Dios. Donde lo único que necesitas, por ejemplo, para pertenecer al grupo de la alabanza es tener la habilidad musical, poder tocar un instrumento. Y aún hasta solo eso necesitas muchas de las veces para ser el líder de la alabanza, por ejemplo. No el carácter. O hablar muy bien y ser muy elocuente para ser el siguiente predicador. O ser muy carismático para ser al que pongan de pastor. O hacer las cosas que se ven muy cristianas para llegar a lugares de autoridad y de responsabilidad altos dentro de la iglesia local, pero sin antes haber sido probado el carácter. Iglesia, la pregunta es, ¿cuánto como iglesia Vida Vertical hemos caído en esto? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar para adoptar el enfoque correcto? El enfoque bíblico, el enfoque sano. Si es que existen esas prácticas o formas de pensar entre nosotros, en tu corazón. No nos vayamos tan rápido a pensar, sí, yo conozco una iglesia que sí, puro show. Sí, el énfasis no es en Cristo, no es en una vida piadosa, en la santidad. ¿Cómo estás tú? Porque, ¿sabes cuál es el peligro de estar en una iglesia en donde sí tratamos de enfocarnos en las cosas que son de primera importancia y que están en el corazón de Dios? Que por el hecho de reunirte con la mayoría que sí está buscando eso, tú pienses que estás en la misma sintonía. Y de esa forma te pongas en una zona de confort. Y pienses que no hay nada que examinar a la luz del texto de Amós esta mañana. Iglesia, el más grande temor de toda iglesia que se diga cristiana debería ser que estén haciendo todas las cosas que se supone una iglesia debería estar haciendo y que nada de esto esté siendo respaldado por Dios. Ese debería ser el más grande temor de toda iglesia que abre sus Biblias y que dicen que adoran al Dios de la Biblia. Complacemos a nuestros ídolos del corazón y no a la deidad cuando esto es verdad. Dios es muy paciente y en su paciencia busca nuestro arrepentimiento cuando hay vestigios de idolatría en nuestros corazones. Pero cuando esto no llega, cuando Él ya tuvo la paciencia que cree que era necesaria y esto no sucede como le pasó al Israel de Amós, Dios decretará juicio sobre nosotros. El juicio que vemos en versículo 27, que me gustaría leer, les dice esto: yo os haré pues deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios va a ahogar a Israel, iglesia. Dios va a ahogar a Israel por no hacer caso a su palabra, a sus avisos, a sus anuncios, a sus advertencias y amenazas de juicio. Ahora los va a ahogar. Cuando no escucho, iglesia, escúchame bien, cuando no escucho la voz de Dios y en vez de eso adoro a ídolos de mi corazón o a la religiosidad misma, Dios dará juicio divino como consecuencia, como dice el punto B, bajo el primer lamento de mi sermón. Dios dará juicio divino como consecuencia. Iglesia, ¿será que Dios ya se cansó de tantas luces y tanta faramalla y actos religiosos dentro de la iglesia evangélica de nuestros días? Como se cansó del Israel de Amós y como consecuencia les dictó juicio de exilio a ellos. Iglesia, tenemos que recordar esto de la historia de Israel. El exilio
era la consecuencia más obvia para que ellos entendieran y reaccionaran y que les ayudara a entender que su relación con Dios estaba mal, estaba por los suelos. No estaba ni siquiera nada cerca de lo que ellos pensaban que estaba. Un israelita iglesia del tiempo de Amós tenía que haberlo interpretado así. Te hago la pregunta, ¿cómo estás tú interpretando este asunto del virus mortal que amenaza tu vida y que tiene a todo el mundo paralizado en un tipo de exilio? Donde no puedes estar donde te gustaría estar. Y si lo estás, no estás en las condiciones en las que te gustaría estar. ¿Cómo lo estás asimilando? ¿Cómo lo estás interpretando? Si te dices cristiano, tu inclinación es a pensar que Dios lo trajo para los impíos, ¿cierto? Para aquellos que no han creído en el Dios de la Biblia que tú sí lees. Aquellos que aún no se han arrepentido, ¿cierto? Que no han hecho la oración, tal vez. Que no tienen al Jesús en la boca. Que no se saben las frases, los clichés que que muchos de los que viven engañados en el cristianismo ya se saben y por eso ya son cristianos. Iglesia, el texto de esta mañana nos está invitando a dar un paso atrás a nuestras prontas presunciones, a no ser presunciosos como Israel. ¿Cuánto de lo que está pasando en nuestros días es Dios diciéndonos, aborrezco esto o aquello que hacen en sus servicios los domingos y también entre semana? Aborrezco sus reuniones de oración, donde piden para sus propios placeres, o a veces ni siquiera piden, porque ni siquiera tienen la fe de creer que yo respondo a las oraciones de mi pueblo, y por eso es que ni vienen a las reuniones de oración que propone la iglesia local. Aborrezco su alabanza llena de hipocresías, donde no viven ni la mitad de lo que cantan, de lo que ven en las pantallas. Aborrezco la idea del Dios que se han formado en su mente y que dicen que lo extrajeron de la Biblia, pero que no se alinea en lo absoluto a la verdad de la persona que soy yo, dice Dios, y de lo que demando de tu vida cuando dices que eres mi seguidor. Aborrezco el día que formaste en tu mente ese Dios torciendo mi palabra, siendo presuncioso de que entiendes algo cuando no entiendes nada de la verdad revelada. Aborrezco tus misiones, porque no son centradas en mi gloria, sino centradas en ti, en tú verte bien, en tú llevarte la gloria. Y la lista es grande, iglesia, es interminable. Y Dios en su misericordia nos trajo esta pandemia para pausar y dejar de hacer muchas cosas de las que pensamos que le agradan. Muchas misiones se pararon, ¿sabes? No nada más es nuestra iglesia, muchas misiones a otros lados, muchos planes de trabajo este año fueron parados. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesan las almas. Precisamente porque a Dios le interesan las almas. Y muchos de los intentos misioneros que hay allá afuera, de supuestas iglesias que se dicen cristianas, que se dicen querer alcanzar el mundo, lo hacen de la forma incorrecta, envían a las personas incorrectas. Y Dios puso la pausa para analizar si en verdad le agradan esas cosas que hacemos, para entonces arrepentirnos y corregir. Y tal vez en muchos de los casos, por primera vez hacer lo correcto, donde Dios sí está ahí en medio de todo lo que decimos que hacemos para Él y para su gloria. Iglesia, Dios nos ha dado la pausa, amén. Examinémonos. ¿Qué estábamos haciendo que no estaba siendo patrocinado por Dios? Que no estaba siendo respaldado por Dios? Que no estaba haciendo con la mira de glorificar a Dios. ¿Qué estás haciendo ahorita en este momento? ¿Estás haciendo para la gloria de Dios? ¿O estás siendo presuncioso y piensas que es para su gloria, pero en realidad es para la tuya? Ten cuidado. Ten cuidado de no regresar de esta pandemia si es que regresas porque tu vida sigue en juego. Y volver a ser el mismo adorador del cual Dios esperaba un cambio.
Versículos 1 al 7, iglesia, nos van a dar el segundo lamento de nuestro texto esta mañana. Vamos a leerlo, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice, ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel. Pasad a Canel y mirad, y de allí ir a Hamad la grande, descended luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejor que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el vuestro? Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. Los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos de rebaño y terneros del medio del establo, que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán por tanto ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Iglesia, ya hace unos años, en mis intentos evangelísticos, tuve la oportunidad de hablar con un par de testigos de Jehová, y entre nuestras conversaciones salió un comentario en donde decían que ellos creían que estaban en la verdad porque Dios prosperaba sus ministerios. Dios les daba los recursos para alcanzar lugares con su mensaje que son difíciles de alcanzar y que obviamente necesitas muchos recursos por lo mismo. Porque Dios los prosperaba con una imprenta enorme donde ellos imprimen sus materiales, sus recursos, y Dios les daba el financiamiento para obtener esas cosas. Entonces ellos interpretaban eso como una señal de que es por eso que afirmaban ellos que estaban en la verdad, porque si no estuvieran en la verdad, entonces Dios no les daría todas esas cosas. Iglesia, tristemente, estos testigos de Jehová viven bajo el mismo engaño en el que vivía el Israel de Amós. Pensando que la prosperidad económica y material es un indicador de que Dios está con nosotros. Esa forma de pensar no puede estar más cerrada, iglesia, y apartada de la verdad. La prosperidad económica, escúchame bien, la prosperidad económica nunca ha sido un indicador para determinar si Dios aprueba de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Nunca. Iglesia, vamos a verlo aquí en el texto, es lo que nos deja ver el texto. Les dice otra vez, ay de los que viven reposadamente en Sion, son reposadamente, su vida es reposada, es cómoda, es acomodada, es fifi, como dirían por ahí. Y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, se sienten seguros, se sienten protegidos. ¿Se dan cuenta? Se sienten ellos, no es que lo estén. Esa es la impresión que tienen los unos de los otros. Estamos seguros. Su prosperidad económica, sus riquezas, les da esa seguridad. Y luego les dice, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel, los que se creen muy notables. Los que sienten, los poderosos que sienten que tienen que venir a ellos a pedirles consejo, los demás. Ay de ellos, les está diciendo. Es un lamento que Dios tiene. Ay de ellos. Luego les dice esto. Les dice, pasad a Calné y mirad. Y de allí a Hamad la grande. Descended luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿O su territorio mayor que el vuestro? Iglesia, los está comparando. Le está diciendo, ustedes saben de qué ciudades estoy hablando, de qué reinos estoy hablando. Y ustedes saben el destino que tuvieron. Entonces, ¿por qué pensar que ustedes son más seguros que ellos? Con su ciudad más chica, con su poder menos fuerte. ¿Qué te hace pensar eso? Les está haciendo una pregunta retórica para que piensen tantito. Les dice, alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. Lejos de acercar a sus vidas la justicia de Dios,
el carácter de Dios para sus vidas, lo único que acercan, les dice, es la calamidad. Es la calamidad, es el desastre, es la destrucción. Es lo que están acercando. ¿Por qué? Porque su conducta no refleja el carácter del Dios vivo. Les dice, los que se acuestan en camas de marfil, ¿qué te expresa una cama de marfil sino opulencia, dinero? Se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros del medio del establo, que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí. ¿Te das cuenta? Hacen todo lo que les hace pensar que están bien con Dios. Tenemos prosperidad, tenemos para comer hasta saciarnos. Componemos canciones, tenemos instrumentos que beben vinos en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos. ¿Te das cuenta? Tazones del altar. Están menospreciando los objetos que deberían de ser de uso específico para el templo. Los están usando como su vaso. No un vaso, un tazón. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vino en tazón? Como que no va, ¿verdad? Como que habla de un despilfarro de vino. Lo mismo ellos estaban haciendo, se estaban exaltando, se estaban jactando de la prosperidad de vino que ellos tenían. Se ungían con los óleos más finos. Pero no se lamentaban por la ruina de Israel. No se lamentaban por la ruina de los necesitados, de los débiles, de los que estaban pasando por momentos donde necesitaban que alguien les ayudara e hiciera justicia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba pasando en sus vidas. Así que Dios les da un lamento fúnebre por falsa prosperidad. Un lamento fúnebre por falsa prosperidad les da Dios. Ese es el segundo lamento de nuestro texto esta mañana. Un lamento fúnebre por falsa prosperidad. Iglesia, tristemente no solo los israelitas o los testigos de Jehová sufren del mal de pensar que la prosperidad es una marca de la fidelidad hacia Dios, o de que Dios se complace con lo que hacemos. Hay muchos que se dicen cristianos que creen lo mismo. Forman imperios y piensan que sus imperios, sus plantaciones de iglesias, sus ministerios de alcance que son transnacionales, son evidencia de que Dios está detrás de todo lo que hacen. Pero iglesia, Dios se lamenta de esas cosas. Como quien se lamenta cuando ha perdido a su hijo. Se lamenta del juicio que caerá sobre todos aquellos que viven una falsa prosperidad, que les hace pensar que caminan con Dios porque no les hace falta nada, en vez de vivir una prosperidad espiritual que se manifiesta en el amor por el prójimo, en la compasión por el que vive en necesidad, ejerciendo justicia en nuestras vidas y en las de los demás. Esa es la prosperidad que Dios quiere ver en la vida de su pueblo. Iglesia, Dios se lamenta por la élite de manera fúnebre. La élite de Israel, porque ellos no se pueden lamentar de sus propios compatriotas que viven injusticia. Dios se aira por tal abuso, iglesia, y por no entender que tal vez Dios trajo prosperidad a sus vidas para compartirla al necesitado, para amar las cosas que Él pone bajo nuestro resguardo, para compartir las cosas que Él pone bajo nuestro resguardo y de esa forma amar al que necesita y así demostrar que nuestra prosperidad, más que material, es espiritual. ¿Por qué? Porque refleja e imita el carácter de Dios. Iglesia, Dios vuelve a declarar que vendrá el destierro sobre el pueblo de Israel en versículo 7. Y en versículo 8 hace este juramento: el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella.
Dios está furioso, iglesia. ¿Alguna vez has escuchado a alguien tan furioso contra alguien más que le dice, te juro que me las vas a pagar, te juro que esto no se va a quedar así, así sea lo último que haga en esta vida, te juro que vas a sufrir las consecuencias? Me imagino que has visto una escena así en tu vida. Algo parecido está pasando aquí. Dios les está diciendo, les está dando, iglesia, un juramento divino asegurando juicio. Como dice el punto A bajo el segundo punto de mi sermón. Dios les está dando un juramento divino asegurando juicio sobre ellos. Dios está trayendo el peso más fuerte de la palabra que un Dios vivo puede traer sobre alguien contra quien tiene algo en su contra. En este caso Israel. Dios ya no está viendo a Israel como a su hijo. Tenemos que ver eso en el texto. Nos está viendo como esa persona que ve a la otra como su enemigo y que jura por su madre que les va a hacer pagar. Dios, claro, no tiene que jurar por nadie que esté encima de él, porque no puede. Él es lo más alto, él es la máxima autoridad, así que él jura por sí mismo. Algo que sería pecado para ti y para mí hacer, jurar por Dios. Pero él sí lo puede hacer. Su juicio es certero y está asegurando ese tipo de juicio sobre Israel. Les está invitando a darse por ahogados, tanto ellos como las ciudades que ellos habitan. Iglesia, versículos 9 y 10 que vamos a leer a continuación son la correcta postura que debe tomar aquel que está experimentando el juicio divino. Vamos a leer los versículos 9. Sucede que si 10 hombres quedan en una misma casa morirán. Entonces su tío o incinerador levantará cada uno para sacar sus huesos de la casa y dirá al que está en el fondo de la casa, ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá, nadie. Entonces aquel dirá, calla, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. Iglesia, este texto nos está dejando ver precisamente eso. Un reconocimiento de juicio divino que es correcto y adecuado tomar esa postura cuando el juicio ya ha caído sobre nosotros. Un reconocimiento de juicio divino, iglesia. Hay un juicio divino aún más grande, por cierto, que este juicio que vemos aquí. Pero aquí por lo menos vemos esto. Les dice, ¿sucederá que 10 hombres quedan en una misma casa? Sucederá que si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. O sea, está hablando de muerte en número, muerte en masa. Ese es el tipo de juicio que va a traer Dios sobre la población de Israel. Y luego que dice, entonces su tío o su incinerador, o sea, como diciendo, alguien que tiene que hacer la labor de sacar los cuerpos de ese lugar, ¿no? Tal vez un tío que quedó vivo por ahí, o el incinerador, aquel que fue contratado para hacerlo, levantará cada uno para sacar sus huesos de la casa, refiriéndose a su cuerpo ya sin vida. Y dirá al que está en el fondo de la casa, ¿hay alguien más contigo? Así como haciendo la pregunta, ¿quedaste tú solo? ¿De veras solo tú quedaste de toda esta familia tan numerosa? ¿Te das cuenta el nivel de juicio, el tamaño de juicio que trae Dios? Entonces, responderá nadie. Pero antes de que responda o quiera hacer alusión a que Dios está con él, el incinerador o su tío le dice esto, calla, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. En otras palabras le está diciendo, ni lo menciones ahorita, porque esto Él lo trajo. Esto es producto de nuestra infidelidad. Y esto es una consecuencia de esa infidelidad. Ahorita ni lo menciones porque Él fue el que trajo esta calamidad a nuestras vidas, este tipo de juicio. No lo menciones, porque eres el autor intelectual de esto. Calla, es la mejor postura que hay que hacer, callar, ni siquiera empezar a orar, ni siquiera pensar ahorita que Dios está aquí con nosotros, porque sí está, pero en su forma de ira. Están reconociendo juicio divino, iglesia, pero también déjame te cuento esto, hay un juicio divino aún más grande que Dios ha anunciado.
Y ese no vino por boca del profeta Amós, sino por boca de su mismo Hijo, de su unigénito Hijo. Un juicio donde los que van a separar a los muertos de los vivos no son tíos ni incineradores, sino ángeles de Dios que vienen a separar a las cabras de las ovejas. Un juicio perdón, un juicio que debes reconocer antes de que éste llegue. Ya que confesar el nombre del Señor cuando el juicio ya ha llegado va a ser inútil, va a ser demasiado tarde, donde la respuesta correcta será no hacer mención ni siquiera de su nombre, sino callar y recibir el juicio justo de Dios. Iglesia, el juicio del que habla Jesús es este, uno donde Él va a venir y Él va a matar a los que no doblaron su rodilla, a los que no reconocieron que necesitaban su salvación. Él los va a desterrar de este mundo para mandarlos a un mundo donde Dios y su misericordia ya no está sobre ellos, sino solo su ira. Un mundo donde van a ser arrojados al infierno. ¿Por qué? Porque no entendieron que necesitaban un Salvador, porque sus pecados eran dignos y merecedores del juicio eterno de Dios. Esas personas sobre las que venga ese juicio, más les vale arrepentirse antes de que venga ese día, el día del Señor, el día en donde Él va a venir a arrojar su ira y a derramarla sobre todo aquel que no confió en Él, que no le buscó en los términos de Jesús, que no se arrepintió, que no confió en la cruz de Cristo como su sustituto por sus pecados, donde Cristo fue el que padeció esa cruz. Ese es el día más fuerte, el juicio más grande, aquel del que nos previene Jesús y que nos dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí tú que eres pecador, ven a mí tú que estás cargado, ven a mí tú que no tienes descanso, ven a mí y descansa en mí y deja que yo lleve tus culpas, que yo lleve tu castigo. Yo que resucitó al tercer día y que ahora está sentado en la diestra del Padre intercediendo por todo aquel que por fe ha puesto su esperanza y fe en mí y que ahora me sigue y que una muestra de que eso es verdad me sigue en mis términos, no en tus términos, en mi forma de adoración, no en tu forma de adoración, en el poder del Espíritu, no en el poder de la carne y en tus fuerzas para morir al pecado, para mi gloria, no para tu gloria. Ese es el mensaje de salvación. Esa es la advertencia que Dios da. Confía en mi Hijo para que la ira no sea derramada sobre tu persona. Deja que Él lleve la ira por ti, para que para cuando venga el juicio final, todos los que no doblaron su rodilla, sean solo ellos los que lleven la ira mía y no tú. Esa es la invitación, iglesia. Ese es el evangelio. Esa es la advertencia. Ese es lo que te está pidiendo Dios esta mañana, tú que aún no le conoces. Ven a mí, confía en mí, en mis términos, arrepiéntete, ve la maldad de tu pecado y ve la necesidad grande de un Dios santo que envió a su Hijo que es santo a entregarte su santidad y arrebatarte tu maldad para llevarla en una cruz. Ese es el Dios de la Biblia, que nos advierte eso, para que no pase lo que vamos a ver en los últimos pasajes de versículo 11, porque les dice, he aquí, el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos. ¿Corren los caballos por la peña? ¿Se hará en ella con bueyes? Pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Vosotros que os alegráis por Lodebar, que decís, ¿no hemos tomado para nosotros Carnallín con nuestras propias fuerzas? Pues he aquí,
Levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Arabá. Iglesia, juicio divino como consecuencia de cuando no escuchamos la advertencia, como consecuencia de cuando no vivimos una vida de adoración que Dios esperaba de nosotros. Es el último énfasis de mi sermón. Iglesia, escúchame esto. Espero que la llorona ya no sea uno de tus más grandes miedos. Espero que el lamento de la llorona no sea el más grande de tus temores. Espero que el temor, que sea el temor a aquel que puede matar tu cuerpo y enviar tu alma al infierno, el más grande de tus miedos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y el temor verdadero que Él quiere ver en ti y en mí es uno donde la adoración y la prosperidad son verdaderas y no falsas. La adoración y la prosperidad son verdaderas y no falsas, son impulsadas por el Espíritu de Dios y no por las pasiones de nuestra carne. Son bañadas de justicia que representan su carácter y no de ensimismamiento y de hipocresía que representan la falsa justicia de los hombres y no la justicia de Dios. Dios quiere que le temas como quien teme a un león rugiente que busca cercanía con los hombres. Un león que cuando estás cerca de él no te hace nada y hasta deja que lo toques y que contemples su hermosura. Pero en el momento en el que te alejas de él y le das la espalda, entonces te ataca. Te ataca porque el darle la espalda es una señal de que no te interesa ese león. No te interesa una relación con él de forma que te conviertes en su presa. Iglesia, vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de ser no falsos, sino verdaderos adoradores. No falsos testigos de Jehová, sino verdaderos testigos de Jehová, que le adoran y le testifican con una adoración genuina y verdadera, porque el juicio que nos tocaba a nosotros lo llevó Jesús en nuestro lugar. Y esto trajo como resultado que ahora la justicia de Dios fuera declarada sobre nosotros que hemos puesto la fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. La fe que es por gracia, que se recibe de gracia, que es un favor inmerecido que ninguno merecemos, pero que Dios nos da cuando nos humillamos y reconocemos que necesitábamos ese sacrificio en nuestro lugar. Y una fe que no solamente viene por gracia para salvación, sino sigue derramando gracia en la vida de los hijos de Dios para transformación. Aquellos que Él adoptó para reflejar la justicia de su Hijo Jesús, para reflejar una adoración genuina y una relación correcta con nuestro Padre, donde no lo tomamos como un león rugiente que viene el día del juicio a salvarnos y ya, sino lo tomamos como ese león rugiente al que queremos contemplar y que no le damos la espalda y que estamos con Él, porque estamos enamorados de Él. ¿Por qué? Porque nos salvó y nos amó primero con un amor redentor que no tiene precio, la misma sangre de su Hijo. Vamos a orar, iglesia, para que ese sea nuestro estado y nuestra relación con Dios. Padre, te damos gracias por el texto esta mañana. Padre, qué horrible escuchar los ay del día del juicio final. Qué horrible va a ser escuchar los ay de todos aquellos que les diste la oportunidad y no doblaron su rodilla mientras tuvieron oportunidad. Qué horrible va a ser ese día en donde muchos, la respuesta propia y correcta de sus corazones va a ser simplemente quedarse callados. Muchos de aquellos que aún piensan que tienen argumentos en tu contra del por qué ellos nunca confiaron en tu Hijo Jesús, se van a quedar callados, Señor. No van a siquiera atreverse a mencionar tu nombre, porque va a ser tan claro y tan evidente que el juicio era justo ante sus ojos, que la respuesta correcta y apropiada, con todo y que van a tener naturalezas caídas y no redimidas, va a ser callar.
Callar y aceptar las consecuencias por su pecado, callar y aceptar el hecho de haber rechazado la bendición más grande, la salvación que tu Hijo ofrece por medio de su gracia, por medio del sacrificio eterno de haber derramado su sangre y creer en ese sacrificio. Señor, ayuda esta mañana a todo aquel que aún no ha confiado en ti, que aún no ha doblado su rodilla, o que piensa que ya la dobló, pero que si observa su vida es más religiosa, más presunciosa, y donde no hay un carácter de Dios en el corazón de todo lo que hace. Ayuda, Señor, a esa persona. Y ayúdanos también a nosotros, los que sí ya hemos confiado, en verdad estamos caminando en la gracia y hay evidencias de eso, a seguir puliendo nuestra doctrina, a seguir puliendo nuestra aplicación de la doctrina, a seguir creciendo en la piedad, en el amor, en la justicia, en la integridad. Ayúdanos a mostrar misericordia, porque tú dices que los que dan misericordia, se les dará misericordia. Aquellos que lloran por el pecado de nosotros mismos y de los demás, a los que les pertenece tu reino. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque compartimos de la palabra de paz que es Jesús. Y entonces muchos nos odian y nos aborrecen, porque aborrecen al Dios de ese mensaje. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, a crecer y a ser de uso para estos tiempos malos y difíciles que estás permitiendo para que muchos, por primera vez, doblen la rodilla, y por los que ya la habían doblado, para que la doblen bien, para que no jueguen a la iglesita, para que no jueguen a que son hijos pero vivan como el diablo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser esos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.